Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí, como siempre, pensando en el estudio. Y en este momento vamos con el libro de los 5 amores. Porque realmente también este libro es muy importante. Y aquí aprendemos muchas cosas. Este libro es también muy, muy hermoso. Entonces estamos acá estudiando. El amor de la carne impone la familia. Vamos en esa parte. Hasta ahora lo estamos empezando este libro. Pero bueno, lo importante era empezarlo. Ya aquí entonces continuamos. Como siempre, leo el párrafo anterior para poder seguir el hilo. En esta comprensión, entender que la mujer solo puede resistirse y no ceder al hombre cuando en ella no está el celo, el instinto animal que domina en el hombre en aquel momento. Si en ambos está en posesión de su derecho, el mismo instinto específico podría ser la primera vez que se vean, pero se confundirán sin mirar consecuencias. Es que hablaron los sexos afines y se atraen y se funden. Este estudio es tan supremamente hermoso que nos lleva a investigarnos a nosotros mismos como seres humanos. Cuando llegamos a enamorarnos, encontramos nuestro afín. Nosotros lo encontramos a ellos y ellos nos encuentran a nosotros, nos encontramos. Son tantas las cosas que nosotros debemos de estudiar y de ahí que yo pienso que con estos estudios llegaríamos a no tener separaciones de ninguna clase. Porque es que cuando habla, en muchas ocasiones, habla del sexo, pero no habla la afinidad. ¿Sí? Entonces, pues como el sexo es un instinto animal y está en el ser humano porque es el, digamos que el instinto más lindo que tiene el ser humano es el del sexo, porque por ahí se llega a la procreación de los seres y los mundos se hacen para los hombres, para que vivamos los seres humanos, los seres como espíritus encarnados. Es tan supremamente extenso este estudio que verdaderamente yo vuelvo y digo, este es el estudio de nuestro propio yo. Entonces vamos a continuar con la lectura para seguir enterándonos de estas bellezas. Quiero ser claro como la luz en este punto metafísico que envuelve toda la fisiología y biología natural, pues sé que le pongo a la ciencia el más grande y luminoso camino, jalón. Para que la mujer resista al pedido del hombre, es preciso que no hable el sexo. El sexo no hablará sino cuando
en el hombre y la mujer no hable el mismo instinto. Ejemplo, el hombre está dominado por el instinto caballo y se dirige a una mujer que en aquel momento está bajo el dominio del instinto león. Por más intrigas, astucias, promesas o fuerza bruta que ejerza el hombre, no vencerá a la mujer. Pero puede haber un crimen. Pero llega el hombre dominado por el celo león, como la mujer, y a la que viste y defenderse con uñas y dientes, se rinde melosa, suave, y todo su ser sin medir consecuencias. Es que habló el sexo, y en voz omnímoda. ¿Cómo vemos aquí la contrariedad de los hogares? Que fíjese que el maestro nos deja muy claro en el asunto sexual. Que si el hombre está en un instinto animal distinto al que está el instinto de la mujer, pues en ese momento la mujer se niega al sexo. Y de ahí vienen los problemas de los hogares, pero con donde estudiemos y analicemos esto, entendiéramos, veríamos que no hay hogares que se separaran, porque se entendían y comprendían, llegaban es decir, a entenderse, pero es tan difícil, tan difícil. Aquí, psicólogos, biólogos y fisiólogos, os queda un hito que os conducirá a un sinfín, pero claro camino. Cuando se encuentran dos seres en el mismo momento de dominio del mismo instinto, no se resisten. Y esto nos explica esos cataclismos de familia que hacen una página sensacional por producirlos: la fuga, el suicidio, el divorcio y otros modos de separación de un matrimonio que antes era ejemplar en felicidad según el requerimiento extorsionante de la ley. Todo esto sucede por ignorancia, porque desafortunadamente no hemos tenido una educación espiritual, sino religiosa. Y eso es lo que nos ha llevado de tumbo en tumbo. Pero bueno, al fin y al cabo ya van a pasar todas estas tempestades, porque pues ya estamos esperando, ya no todos estamos esperando el cataclismo. Ahí se acabarán muchas cosas. Hay sí muchas otras causas de justicia y compensación, como también de una pasión o vicio que producen esos mismos cataclismos, pero corresponden a otros capítulos, pero sus causas las tenemos estudiadas en la primera parte de nuestro Código de Amor Universal, y anotaremos lo que sea preciso
cuando no sea necesario al tocar tales amores y materias, pues aquí solo hacemos probar que el amor de la carne impone la familia. Un mero vistazo que se dé sobre cualquier proceso que sigamos entre enamorados nos pone en la certeza del axioma que explicamos. Existe la liga básica de la mujer de negar al hombre su posesión para obligarlo a casarse y no se le podrá discutir ni negar nadie a Schopenhauer que la descubrió y la sentó. El hombre la prevé y guarda las fórmulas de la galantería y de la delicadeza con la mujer que ha elegido para su compañera, la cual se ofrece en un todo para llenar y colmar el deseo de su amado. Pero ese ofrecimiento tiene una fecha por condición y es el día del casamiento. No se registrará ninguna de las dos, pero en ella el pacto secreto del sexo y la educación adecuada para rendir al hombre la hace resistir, manteniendo en acción el instinto mismo que en el sexo del pretendiente domina, y de ese modo la atracción no los deja separarse y los mantiene en el deseo. El hombre no respetaría, pero las leyes sociales, su propia dignidad, el temor a las consecuencias, lo retienen y apresura cuanto puede el casamiento para la posesión del cuerpo y alma de la mujer. ¿Y cuál es el pensamiento de los dos? Los dos y más la mujer, aunque sabe que lleva la peor parte, piensa en el hijo que los retrata. He aquí probado en toda la evidencia que el amor de la carne impone la familia. Que lo que nos confirma que el amor de la carne es ley. Y como este punto ya lo tenemos impreso en el magnetismo en su origen, método supremo, nos haremos más trasladarlo aquí, puesto que es un resumen de todo cuanto a ese respecto hemos estudiado en toda nuestra obra. Dice así: necesidad del amor de la carne. Este punto es toda necesidad en los discípulos del método supremo, porque el uso de la carne o amor carnal, como lo llaméis, es también la suprema ley de la materia, por la que se perpetúa la especie humana, el celibato de la negación de la ley y un crimen de lesa humanidad. ¿Qué sería un mundo sin hombres? ¿Y cómo habría hombres sino por la procreación, por la unión de los cuerpos de la mujer y el hombre? Toda otra argumentación con capa de virtud es una blasfemia. Es la negación de la ley y del autor de la ley,
el supremo creador. Tan mal ha organizado el superser la vida y sus leyes para que esa raza improductiva y espúrea que llamáis sacerdotal en la religión católica quiera enmendar la oración para declarar la iglesia de los santos, de las cruzadas y de la Inquisición, y de la Inquisición que el celibato es una virtud y un sacramento. Debió primero haber descubierto el secreto de que nacieron los hombres sin madre y sin la unión de cuerpos. No lo han hecho. Bueno, aquí se refiere al maestro a la creación del primer hombre, de los primeros hombres que nacieron de los árboles del pino. Porque no había humanidad, entonces la madre naturaleza, que es tan sabia, apareció el árbol del pino y los espíritus colocaron sus microhombres en las raíces de ese árbol. Duraron muchos siglos para procrearse, pero se procrearon y ahí nacieron los primeros hombres sin matriz humana. Entonces fue algo muy lindo, eso es algo muy lindo, la doctrina es algo muy bella y muy hermosa. Entonces el secreto del celibato es la destrucción de la humanidad y solo por esta razón esa religión no puede vivir entre los que nacen de madre y sentenciada queda en la ley inflexible de justicia y cerca, muy cerca está la caída de Babilonia, la grande, la reina de las fornicaciones. Puede el hombre faltar a todas las leyes y si cumple la de procreación, si engendró, es salvo. Mas puede cumplir todas las leyes y si falta a la procreación, no se salva, porque solo ésta crea lazos de vida. Después, el celibato contra el progreso y la armonía y sola para procreación se hacen los mundos. Ya lo grave que es evitar uno los hijos tener, bueno, pues nosotros en realidad muchas mujeres hemos planificado, pero hemos tenido nuestros hijos. Ya planifica uno pues por no tener tantos hijos, pero se queda uno endeudado. Porque si yo vine a tener 5 o 6 hijos, no tuve sino 3, pues quedé debiendo hijos y en otra existencia tengo que tener a los que quedé en esta edad darles vida y no les di vida. Eso es algo que uno ya con la doctrina entiende uno de esas cosas. No hay que confundir la castidad y la abstinencia, que es virtud, con el celibato, que es el crimen que lleva aparejado en sí mismo todos los crímenes y por más desequilibra la armonía de las generaciones. Pues sí, realmente yo también he analizado sobre eso y yo digo que verdaderamente la religión no debió de existir desde el momento que dieron esa orden del celibato. Porque los hombres, ¿por qué fueron tan tontos para acatar una ley? ¿Sí? Acatar ese celibato. Y pues fue algo tremendo que todavía es que esa religión hizo cosas feas que
dañó a la humanidad, nos dañó el sistema de vida, porque realmente nos metió cucarachas en la cabeza y ha sido tan difícil de sacarlas, porque esto es un proceso muy difícil, muy duro para uno poder sacar todas esas cosas tan absurdas y que quedan en el alma, porque eso es algo que perjudica. Pero como todo esto está estudiado, argumentado y codificado, solo haré aquí exponer la conveniencia y la obligación de que nuestros discípulos no estén solos. Deben constituir su familia y procurarse numerosa prole. En este estado el hombre es verdadero hombre y tiene ante sí abierto un gran libro en el estudio de cada uno de sus hijos y es realmente un preceptor con cátedra abierta y un juez a la vez que es un centro cuyo satélite es la compañera y los hijos son mundos de un sistema que deben marchar armónicamente, iluminados siempre por el sol, porque en su ausencia su satélite o compañera debe reflejar la luz que recibe en depósito del sol, con quien fundió su alma, cuyos hijos serán el resultado. Aún cuando tenemos muchas afinidades en la tierra, la primera y mayor es la compañera, que para hacerlo es porque debió llamar nuestro corazón y en ley la tenemos para formar ese sistema planetario, a la par que para librarnos de la intranquilidad, del celo y del acceso de esos angelitos ráfagas de amor que se escapan en los pensamientos de muchas virtudes bellas que saben que su unión es ser madres y quieran que no, sueñan y atraen a su alrededor a esos espíritus que deben entrar en sus entrañas para fabricarse sus cuerpos, ser hombres y en cumplimiento de la ley dirigen los pensamientos a su futura madre, hacia aquel que por afinidad puede ser su padre o debe serlo, sin importar estado ni posición. Aquí, amados discípulos, hay un infinito abismo de sabiduría, pero no es un método. Y la obra está hecha y es la que todo se dice y aclara. Por lo que aquí solo diré, dispensadme, amadísimas hermanitas, si discípulo, seas hombre o mujer, las mujeres son las viruelas de los hombres, por lo que es de necesidad tomar una como vacuna una para librarse de las demás. Bueno, nosotras somos las viruelas, dice el maestro. Tomarla pues y cumplir el mayor precepto. Fórmulas, sacramentos. La ley solo dice amor. ¿Os amáis? He aquí el verdadero y único sacramento.
por lo que os bendice el Padre. Y sí, el maestro en alguna parte dice que los matrimonios católicos y civiles no sirven ante la ley, son nulos ante la ley divina. Entonces lo que verdaderamente lleva es el amor. Si se aman, no importa la forma que vivan, porque la unión libre es muy importante porque no está bajo el yugo ni del cura ni del juez. Entonces eso es algo que se aprende. Es difícil, pero ya la humanidad ha dado una vuelta muy grandísima y ya pues en estos momentos ya el matrimonio como que pasó al otro lado porque realmente a las uniones libres son las que perduran, porque son por afinidad. Pero sed jueces de vosotros mismos, y os enseño a hacerlo, porque aprenderéis a ser sabios, y en esa sabiduría solo el mundo puede llegar a su meta. El hombre sin mujer no tiene más que media vida y está enferma, porque la materia en su ley no entiende, no puede entender de virtudes en su maceración, exhortándole sus funciones divinas que le son depositadas y mandado multiplicarse, y aún la naturaleza imprime en esas funciones todo el goce y toda la atracción que tiene, para así atraer al hombre hacia la mujer y a la mujer al hombre, a beber el néctar del amor sublime del que nacen otros seres continuadores de la creación. Negarle al cuerpo, pobre instrumento del que el espíritu se sirve para crear la belleza y elevar el progreso, el único goce que como pago a su trabajo le da la ley, es cometer un crimen y preparar muchos crímenes sin duda, por lo que no lo neguéis con injusticia, pero evitad, no cometáis el vicio ni el abuso, porque sabéis que los venenos matan, pero esos mismos venenos curan. Todo es cuestión de sabiduría y mis discípulos han de ser sabios. Bueno, es que aquí también, por lo menos el maestro habla, ¿sí?, sobre el sexo, sobre el amor de la carne, pues es el sexo, y realmente es lo más lindo que Dios le dio al hombre, porque es para la procreación de los seres. Pero este instinto es el instinto más fiero de educar. Yo he analizado eso y con respecto a lo que se habla de que dicen que muchos seres hacen orgías y cuantas cosas indebidas, es porque se dejan llevar, porque el sexo es lo más difícil, es el instinto más difícil de educar.
a pesar de ser el más bello en el hombre. Y por eso es que hay que llevarlo con moderación. Hay que evitar ciertas cosas y educarlo, el sexo. Porque son tantas las cosas que se han sabido, ¿sí?, sobre el sexo. Pero realmente en una educación, en un cumplimiento de la ley, ¿sí?, que no se exceda, porque es que eso es lo que lleva al exceso de las cosas, no se debe de llevar. Y bueno, son muchas las cosas, pero realmente yo quisiera a veces, lo que pasa es que aquí es tan difícil, me gustaría como poder tener una conferencia personal y que expusiéramos varios hermanos ese punto, porque verdaderamente es algo muy importante para nosotros. Y bueno, yo dejo esto por ahí. Me agrada muchísimo, amados hermanos, haber podido hacer nuevamente este otro programa. Y aquí, en este libro, es mucho lo que aprendemos también, porque realmente, pues, todo es con respecto al conocimiento del ser humano. Bueno, al fin y al cabo que poco a poco vamos aprendiendo y vamos teniendo como esa fuente de conocimiento, y ya que estuvimos en la hora precisa de que llegara esta santa doctrina para ilustrarnos. Y tenemos que seguir avanzando porque el conocimiento es muy, muy largo, muy extenso las cosas que deja el maestro, pero bueno, al fin y al cabo que nosotros poco a poco vamos aprendiendo, porque esto también es cómo será extensa la doctrina, que esta doctrina viene para durar 750 siglos, porque es que el estudio es la sabiduría que hay en estos libros es grandísima y nunca acaba, porque ya cuando se pase a otro mundo ya son cosas más avanzadas. Bueno, pues de todas maneras en todos los mundos son diferentes, porque tienen diferentes grados, aunque haya de las mismas cosas, son diferentes grados. Entonces, bueno, por ahí los dejo, amados hermanos. Feliz noche y nos veremos en el siguiente programa. Felicidades.